Hoy nos sumergimos en una de las narrativas más cruciales y honestamente más llenas de acción del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Uf, sin duda. Un libro que es pura adrenalina y teología. Para guiar esta exploración, nos vamos a basar en dos fuentes excelentes. Por un lado, el propio texto bíblico, que tiene una fuerza dramática increíble. Claro. Y por otro lado, un análisis muy detallado de Rodrigo Montoya, del proyecto vidaconvocación.com, que de verdad nos ayuda a conectar todos los puntos. Un gran recurso. Y la idea aquí no es solo hacer, digamos, un recuento de quién peleó contra quién. No, sería quedarse en la superficie. Queremos entender por qué este libro es un punto de inflexión tan vital en la gran historia de la Biblia. Es el momento en que cientos de años de promesas Cientos. en tierra bajo los pies del pueblo de Israel. Totalmente. Es que leer Josué de forma aislada sería como abrir una novela épica y empezar a leer en el último capítulo. Te perderías todo el contexto. Toda la tensión acumulada. Este libro es la culminación de todo lo anterior. Es la promesa a Abraham en Génesis, la liberación espectacular de Egipto en Éxodo, los 40 años de preparación en el desierto. Todo lleva a este momento. Exacto. Josué es donde vemos la palabra de Dios, esa promesa de a tu descendencia dar esta tierra, convertirse en geografía real, ¿no? En algo tangible. Es el gran después que todo el mundo estaba esperando. Bueno, y el libro arranca con una frase que se repite casi como un mantra para el nuevo líder, para Josué. Sé fuerte y valiente. Hoy en día esa frase suena un poco a cliché, ¿no? La vemos en tazas de café, en pósters motivacionales. Sí, está por todas partes. ¿Qué la hacía tan radicalmente diferente en su contexto original? O sea, ¿qué escuchaba Josué que nosotros quizás ya no oímos? Esa es la pregunta clave. Para nosotros es autoayuda. Para Josué era teología pura. La valentía que se le exige no nace de adentro hacia afuera. Ah, eso es interesante. No es un Josué busca en tu interior y encontrarás la fuerza. Fíjate que la frase nunca viene sola. Jamás. Siempre está acompañada. Siempre está unida a una promesa, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La fuente de su fuerza es completamente externa. Claro. Es la certeza absoluta de la presencia de Dios. La mejor analogía, creo yo, es la de un niño pequeño que se atreve a caminar por un pasillo oscuro. Ok. No lo hace porque sea valiente por sí mismo. Lo hace porque va de la mano de su padre. Su audacia no está en él, sino en su confianza total en quien lo guía. Dios no le dice, tú puedes. Le dice, yo estoy contigo, por lo tanto tú puedes. Es un cambio de paradigma total. Y esa confianza se pone a prueba casi de inmediato, de las formas más extrañas que uno puede imaginar. ¿Totalmente? Y esto me lleva al tema de la obediencia, donde vemos un contraste brutal, casi como una lección de escuela, entre la victoria increíble en Jericó y la derrota humillante en Jai. Es un díptico perfecto. Una lección en dos actos diseñada para que nunca la olvidaran. Primero, Jericó. La gran ciudad amurallada. La más fortificada de Canaán, con murallas legendarias. El obstáculo más grande de entrada. Y el plan de batalla que Dios les da, desafía toda lógica militar. ¿Verdad? No hay catapultas, no hay arietes. Van a marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y el séptimo día darán 7 vueltas, tocarán las trompetas y todo el pueblo gritará. Yo me imagino a los soldados marchando y pensando, ¿de verdad? ¿Este es el plan? ¿7 días de caminata? La disciplina que debió requerir no solo para obedecer, sino para no burlarse o sentirse ridículos, es increíble. Exacto. Imagina el murmullo en las filas. Has entrenado toda tu vida para la guerra y ahora te dicen que la victoria depende de una procesión ceremonial. Sí, una procesión. La tentación de decir, conozco una estrategia mejor, debió ser inmensa. Pero la victoria en Jericó, que se narra en Josué capítulo 6, es el resultado directo de una obediencia meticulosa a un plan que parecía absurdo. Los muros no cayeron por las vibraciones sónicas. No. Cayeron por el poder de Dios, liberado a través de la fe obediente de su pueblo. Pero justo después de esa victoria espectacular, de esa euforia, viene el desastre. Inmediatamente. En el capítulo 7 se enfrentan a Ai, una ciudad mucho más pequeña. Un enemigo que según sus espías sería una presa fácil. Pan comido, pensarían ellos. Exacto. Pero el ejército de Israel es derrotado, huye y mueren 36 hombres. Josué está devastado. Se postra ante Dios y pregunta,
¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? Y la respuesta divina es tajante. Esto no es un error táctico, es una brecha espiritual. La desobediencia de un solo hombre, Acán, que codició y robó parte del botín de Jericó que estaba consagrado a Dios, contaminó a toda la comunidad. O sea que el pecado de uno afectó a todos. Y esto enseña una verdad corporativa muy profunda para Israel. El pecado de un individuo podía afectar a toda la nación. Paralizó su avance. La presencia activa de Dios en la batalla estaba directamente ligada a la santidad y obediencia de todo el campamento. ¡Qué lección tan dura! Durísima. Jericó les enseñó que la obediencia ilógica trae una victoria imposible. Ai les enseñó que la desobediencia lógica trae una derrota inexplicable. El juicio sobre Acán fue durísimo, lo que nos lleva de cabeza a la parte más controversial de todo el libro, la que genera más debate hoy. Sí. La orden de destruir por completo a los habitantes de Canaán. Para un lector moderno, esto es muy difícil de procesar. Y es comprensible que lo sea. La clave para entenderlo, dentro del marco del texto, es que no se presenta como una conquista imperialista, sino como un acto de juicio divino. Un juicio. Y no es un juicio repentino. Hay que retroceder siglos, a Génesis 15:16. Allí, Dios le dice a Abraham que su descendencia heredará la tierra, pero no todavía, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. O sea que había un tiempo de espera. Exacto. Esto implica que Dios les dio siglos, literalmente, para cambiar. Había un límite, un punto de no retorno en la depravación de esas culturas, que según los textos incluían prácticas como el sacrificio de niños. Cosas terribles. La conquista, desde la perspectiva bíblica, es la ejecución de esa sentencia divina largamente postergada. Israel no actúa por iniciativa propia, sino como el instrumento de ese juicio. Pero aún así, la idea de aniquilación total es chocante. ¿Cómo conciliamos esto con la imagen de un Dios de amor que vemos en otras partes de la Biblia? El juicio de Dios es imparcial. Y la prueba es precisamente la historia de Acán. La que acabamos de mencionar. Acán era israelita, parte del pueblo elegido. Pero cuando peca, el juicio que cae sobre él es igualmente severo. Esto demuestra que Dios no estaba simplemente limpiando la tierra para su gente con un doble estándar. No había favoritismos. Estaba juzgando el pecado que corrompía la tierra, sin importar quién lo cometiera. La santidad era la norma, y violarla tenía consecuencias graves, tanto para los cananeos como para los israelitas. Y hablando de ver el poder de Dios en acción, pasamos de un juicio difícil de entender a un milagro que quita el aliento. El cruce del río Jordán. Sí, esto ocurre en los capítulos 3 y 4. Y es un momento cinematográfico. El texto se asegura de decirnos que el Jordán estaba en su etapa de inundación, durante la cosecha. O sea, en su peor momento para cruzar. En su punto más ancho, rápido y peligroso. Era intransitable. Y este milagro era crucial para la nueva generación. Sus padres vieron el milagro del Mar Rojo, pero casi todos los que estaban a punto de entrar en Canaán habían nacido en el desierto. Ellos no lo habían visto. Necesitaban su propia experiencia del poder de Dios. Y el simbolismo es potentísimo. El arca del pacto, que representaba la presencia misma de Dios, va por delante. Va primero. En cuanto los pies de los sacerdotes que la llevan tocan el agua, la corriente se detiene río arriba. Exacto. Y lo fascinante es que la ciencia puede ofrecer una perspectiva complementaria aquí. El texto es muy específico. Dice que las aguas se detuvieron cerca de una ciudad llamada Adam. Cierto. Geológicamente, sabemos que el Valle del Jordán es una falla tectónica muy activa. Algunos geólogos han teorizado que un terremoto pudo haber causado un desprendimiento de tierra masivo en los acantilados de arcilla río arriba, creando una represa natural temporalmente. Eso es increíble, porque lejos de desmentir el milagro, lo hace aún más asombroso. Claro. La idea de que Dios pueda orquestar las fuerzas naturales con esa precisión de relojero para cumplir su promesa en el momento justo es alucinante. Precisamente. El milagro no es solo el evento, sino el timing divino perfecto. Y no se queda ahí. No, hay más. Una vez que cruzan, Dios les ordena tomar 12 piedras del lecho seco del río y construir un monumento. El propósito era puramente pedagógico. Para no olvidarlo. Josué dice, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿qué significan estas piedras?, les contarán que Israel cruzó el Jordán en tierra seca. La fe debía anclarse en la historia real, en hechos tangibles, para que cada generación pudiera contar la historia de la fidelidad de Dios.
Y en medio de toda esta historia de conquista, de teología y de guerra, aparece una figura totalmente inesperada. Rahab, la prostituta de Jericó. Ah, Rahab. Una cananea que se convierte en una heroína de la fe. Su historia en el capítulo 2 es teológicamente riquísima. Es la primera conversa en la tierra prometida. Y lo asombroso es que su fe no se basa en haber visto los milagros. ¿En qué se basa entonces? Se basa en haber oído los reportes. Ella les dice a los espías, hemos oído cómo el Señor secó el Mar Rojo. Y a partir de esos reportes llega a una conclusión teológica impresionante. ¿Cuál es? Su confesión es una de las más claras del libro. El Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Que una mujer marginada, por su profesión y su origen, sea no solo salvada, sino incluida en el linaje de Jesús, como menciona el Evangelio de Mateo, subraya una verdad Importantísima. que recorre toda la Biblia. La fe que salva no depende de la etnia o la moralidad, sino de la confianza radical en el Dios verdadero. Y si cruzar un río en seco no fuera suficiente, el libro sube la apuesta a un nivel cósmico, con el día en que el sol se detuvo. Así es, en el capítulo 10. Durante una batalla crucial contra una coalición de reyes, Israel necesita más tiempo, más luz del día, para asegurar la victoria. Necesitaban que el día no terminara. Y Josué hace una oración increíblemente audaz, casi una orden a la creación. Sol, detente sobre Gabaón. ¡Qué valor! Y el texto dice que Dios respondió. El sol se detuvo en el cielo por casi un día entero. Este evento subraya la soberanía absoluta de Dios sobre las leyes de la naturaleza para cumplir sus propósitos. El resumen del texto es simple pero demoledor. Ciertamente el Señor peleó por Israel. Después de todas estas batallas, de la repartición de la tierra, llegamos al final de la vida de Josué. Reúne al pueblo para un último discurso, que es básicamente un ahora les toca a ustedes decidir. Es un momento muy solemne. En el capítulo 24, Josué les hace un recuento de toda la historia de la fidelidad de Dios, desde que llamó a Abraham de una tierra de ídolos hasta ese preciso instante. Les refresca la memoria. Exacto. Y después de recordarles todo lo que Dios ha hecho, les lanza un ultimátum que resuena hasta hoy. Elijan hoy mismo a quién servirán. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es una declaración de intenciones total. No les pide una opinión, les exige una decisión. Es un llamado a una lealtad exclusiva y de todo corazón. Una decisión que cada generación debe tomar por sí misma. Entonces, ¿cómo aterrizamos todo esto? Nuestros ríos Jordán no son literales. ¿Qué son hoy? Quizás esa conversación difícil que hemos estado evitando. El miedo a empezar un nuevo proyecto. Exacto, una crisis que nos paraliza. Son esos obstáculos que parecen insuperables. La lección del cruce es atreverse a dar ese primer paso de fe, a mojarse los pies, confiando en que la presencia de Dios va adelante para abrir un camino donde parece no haberlo. Y nuestras murallas de Jericó. Me vienen a la mente esos hábitos de pecado arraigados, esos miedos que nos encierran. O esos patrones de pensamiento negativos que parecen imposibles de derribar. Sí. Y la historia de Jericó nos enseña que intentar derribar esas murallas con nuestra propia fuerza bruta, con nuestra determinación, es agotador e inútil. No funciona. La victoria sobre estas fortalezas internas es sobrenatural. Requiere adoptar el plan de batalla de Dios, la oración constante, la obediencia a su palabra y la perseverancia, incluso cuando sus métodos nos parezcan lentos o ilógicos. Es reconocer que la verdadera liberación viene de Él. Y al final, todo vuelve a esa elección de Josué. Servir a Dios o a los otros dioses que compiten por nuestra lealtad hoy. Que son muchos. La aprobación en redes sociales, la seguridad financiera a toda costa, la comodidad, nuestro propio ego. Es la misma elección, solo que con ídolos diferentes, ¿no? La exhortación de Josué es a tomar una decisión consciente y diaria. No es una decisión que se toma una vez y ya está. Es de todos los días. Cada día elegimos a quién o a qué le entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía. La invitación es a comprometer como Él, no solo nuestra vida, sino nuestro hogar al servicio exclusivo del Señor. Es una decisión activa, no pasiva. El libro de Josué entonces es muchísimo más que una crónica de guerra.
Es un testimonio de la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas, de la necesidad de una obediencia radical Absolutamente. y de un llamado a una valentía que solo puede nacer de la certeza de su presencia. Y nos deja con un pensamiento final, una nota casi agridulce. El libro termina diciendo que Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. O sea, los que lo vieron todo. La generación que había visto las obras de Dios con sus propios ojos. Esto plantea una pregunta crucial que nos persigue hasta hoy. ¿Cómo una generación transmite exitosamente su fe y la memoria de la fidelidad de Dios a la siguiente, para que ese compromiso no muera con ellos? Uf, qué pregunta. Es el desafío eterno de la fe. Una pregunta para reflexionar. Y para cerrar, el versículo clave que lo resume todo. El mandato inicial y la promesa que lo sostiene. Josué 1:9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas.